Ella creía que había un intruso en su cuarto, pero aquella noche fría no traía peligro. Traía al hombre que salvaría su vida y sanaría su corazón. Isabela Ríos llevaba 2 años durmiendo sola en esa cabaña perdida entre los pinos de California. 2 años huyendo del recuerdo de un marido que la dejó con deudas, rumores y un silencio que pesaba más que cualquier lápida. Esa noche escuchó un crujido. Abrió los ojos y ahí estaba él, Nahuel Arriaga, alto, inmóvil, con la mirada de alguien que ya no teme a la muerte, pero todavía teme a la injusticia. La cabaña de Isabela Ríos olía a pino húmedo y a leña apagada. Las paredes de madera oscura guardaban el calor del día, como si supieran que la noche en aquellas sierras de California podía ser cruel. Sobre la mesita de noche, una vela sin encender. En la ventana, la luna llena pintaba rectángulos de plata sobre el suelo de tablas. Era una noche hermosa y tranquila, como tantas otras que Isabela había pasado en soledad desde que enviudó. Dormía cuando lo escuchó. Un crujido, suave al principio, casi imperceptible, como el sonido que hace la madera cuando el frío la aprieta. Pero luego vino otro crujido, más cercano, y el instinto de mujer que vive sola la despertó de golpe. Se incorporó en la cama con el corazón acelerado, los ojos abiertos en la oscuridad, buscando algo que no debería estar allí, y lo encontró. Una figura alta, inmóvil, junto a la puerta del dormitorio. Isabela contuvo el aliento. La luna iluminó apenas el perfil de aquel hombre, cabello negro y largo recogido con una cinta de cuero, hombros anchos, postura recta como un árbol que no se dobla ante el viento. No avanzaba, no hablaba, solo estaba ahí, como si esperara algo que ella no sabía dar. El grito subió por su garganta y se detuvo en los labios. Algo la frenó. No fue valentía, al menos no todavía. Fue algo en los ojos de aquel desconocido, una mirada oscura, serena y profundamente cansada. La mirada de alguien que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo. No había en ella ni amenaza ni crueldad, solo una petición silenciosa que Isabela no supo ignorar. No voy a hacerle daño. La voz sonó grave, pausada, como si cada palabra costara un esfuerzo. Solo necesito un lugar donde estar esta noche. Una noche. Mañana, al amanecer, me voy. Hizo una pausa breve antes de agregar en voz baja: hay hombres que me buscan. No son buenos hombres. Isabela apretó la sábana entre los dedos. Quiso decirle que se fuera, que abriera esa puerta y desapareciera en el bosque del que había venido. Pero en ese preciso momento, el sonido de cascos de caballos llegó desde el camino de tierra, acompañado de voces ásperas y el resplandor de antorchas que bailaba entre los árboles. Y Isabela Ríos, viuda y sola, tomó la decisión más impulsiva de su vida. Debajo de la cama, ¡rápido!, Isabela señaló con un gesto urgente. Nahuel obedeció sin preguntar, con una agilidad que contrastaba con su tamaño. Ella tomó la vela, la encendió con manos temblorosas, y cuando los golpes llegaron a la puerta principal, ya estaba de pie en el pasillo, con el chal sobre los hombros y el semblante de quien acaba de ser arrancada del sueño. Los hombres eran 3. El que llevaba la antorcha tenía barba de varios días y una cicatriz que le cruzaba el mentón. Habló sin quitar la vista de los ojos de Isabela, como si buscara en ellos la señal de una mentira. Preguntó por un apache. Dijo que era peligroso, que había cometido un robo en el pueblo de San Marcos y que el sheriff había ordenado capturarlo. Usó palabras duras para describir a Nahuel, palabras injustas. Isabela respiró hondo antes de responder. «Llevo 3 días sin ver a nadie», dijo con la voz firme que había aprendido a usar cuando su marido la dejaba sola y los vecinos venían a cobrar deudas que no eran suyas. Si un hombre hubiera pasado por aquí, lo habría sabido. Soy viuda y estoy sola. Cualquier extraño me habría despertado, señaló la oscuridad del bosque. Busquen por el cañón del sur. Ayer vi pisadas por allá. El hombre de la cicatriz la estudió un segundo más de lo necesario. Luego asintió con lentitud, como quien acepta una respuesta sin creerla del todo. Se marcharon hacia el sur con las antorchas ondeando entre los pinos.
Isabela cerró la puerta, apoyó la espalda contra la madera y esperó hasta que el ruido de los caballos se perdió por completo. Solo entonces exhaló el aire que había estado reteniendo. Nahuel salió de debajo de la cama con la misma calma con la que había entrado. Se puso de pie, se sacudió el polvo de los hombros y la miró con una expresión que ella tardó en interpretar. No era gratitud exactamente, era algo más profundo, más callado. Era el reconocimiento de alguien que no esperaba que nadie lo viera como un ser humano y acaba de encontrarse con una mujer que lo hizo. ¿Por qué lo hizo?, preguntó él en voz baja. Isabela tardó en responder. No tenía una respuesta sencilla. Pensó en decirle que fue por instinto o por miedo a que aquellos hombres le rompieran la puerta. Pero había algo más honesto que quería decir, aunque no supiera del todo por qué. Porque sus ojos no mentían, respondió al fin. Y los de ese hombre con la cicatriz, sí. Nahuel durmió esa noche en el granero, sobre una manta vieja que Isabela le llevó sin decir una palabra más. Por la mañana, cuando ella fue a avisarle que podía marcharse, lo encontró despierto y sentado en el umbral, mirando el amanecer con los ojos entrecerrados. Tenía una herida mal curada en el antebrazo izquierdo y aunque intentó ocultarla cuando la vio llegar, era demasiado evidente para ignorarla. «Se va a infectar», dijo Isabela con sequedad, como si hablara de una cerca rota y no de la piel viva de un desconocido. «Espere aquí». Volvió con hierbas que su abuela le había enseñado a preparar, agua caliente y trapos limpios. Trabajó en silencio, y Nahuel también guardó silencio, aunque ella notó que apretaba los dientes cuando el ungüento tocaba la herida. No se quejó. Fue mientras curaba aquella herida cuando él comenzó a hablar. No de golpe, sino despacio, como quien destapa una vasija que lleva mucho tiempo cerrada. Le contó que trabajaba en el rancho del señor Durán, al otro lado del valle, que 3 semanas atrás, el capataz, un hombre llamado Rodrigo Castellanos, había robado dinero de la caja del patrón y había culpado a Nahuel porque era el más fácil de señalar, el que menos voz tenía. «El señor Durán me creyó a mí», dijo Nahuel. «Pero Castellanos tiene amigos en el pueblo y en la oficina del sheriff. Cuando el patrón salió de viaje, mandaron hombres a buscarme, no para hacerme justicia, para silenciarme». Hizo una pausa y miró sus propias manos. «Yo no robé nada, pero la verdad no pesa mucho cuando la sostiene alguien como yo». Isabela escuchó sin interrumpirlo. Cuando él terminó, ella ató el último nudo del vendaje con cuidado y se incorporó. Por un momento, miró hacia la ventana, hacia los pinos que rodeaban la cabaña como testigos silenciosos. Pensó en lo injusto que puede ser el mundo, en las acusaciones que se pegan a las personas como polvo que no se limpia fácilmente. Sabía de eso. Ella también cargaba un nombre manchado que no era suyo. «Mi marido murió hace 2 años», dijo sin mirarlo. «Dejó deudas en medio pueblo. Nadie aquí me llama por mi nombre. Me llaman la viuda de Vargas, como si yo fuera solo el resto de lo que él dejó». Se volvió hacia Nahuel con una expresión serena, casi firme. «Así que le entiendo más de lo que cree. Quédese un día más, hasta que esa herida cierre bien. Luego ya veremos». Un día se convirtió en 2 en 4. Nahuel no era hombre de muchas palabras, pero sus acciones hablaban con una claridad que el lenguaje rara vez alcanza. Reparó el tejado del granero que goteaba desde el invierno anterior. Cortó leña sin que nadie se lo pidiera. Cuando el viejo caballo de Isabela empezó a cojear, lo examinó con una paciencia y una delicadeza que la dejaron mirándolo desde lejos, sin querer interrumpir. Isabela lo observaba sin hacerlo evidente. Notó que él siempre sabía dónde estaban los límites. No entraba a la cabaña sin que ella lo invitara. No preguntaba por cosas que no le concernían. No intentaba ocupar más espacio del que le correspondía. Había en él una especie de dignidad serena que resultaba difícil de ignorar. Una dignidad que no necesitaba ser proclamada porque simplemente existía, en cada gesto, en cada silencio. Una tarde, mientras Isabela cosía junto a la ventana, Nahuel se sentó afuera en el escalón del porche con una pequeña rama en la mano y comenzó a tallar. Sus dedos se movían con precisión y con algo parecido a la memoria,
como si aquellos gestos pertenecieran a un tiempo anterior y más tranquilo. Cuando Isabela salió a llevarle una taza de té, vio que estaba tallando un pájaro pequeño, de alas abiertas. ¿Para qué es?, preguntó ella. Para nada, respondió él sin levantar la vista. Para existir. Siguió tallando un momento más antes de añadir: mi madre decía que cuando las manos están ocupadas, el corazón descansa. Hizo una pausa. Ella ya no está, pero la costumbre quedó. Isabela no dijo nada. Solo se sentó en el otro extremo del escalón y bebió su propio té en silencio. Era la primera vez en 2 años que ese silencio no le pesaba. Por las noches, cuando la oscuridad apretaba y el viento entre los pinos sonaba como un lamento, Isabela escuchaba desde su cama los pequeños ruidos del granero, el crujido de la madera, el relincho suave del caballo, el silencio que volvía después. Sabía que él estaba ahí al otro lado del patio, y esa certeza hacía algo extraño en su interior. No era ya el miedo de aquella primera noche, era algo completamente distinto. Era la sensación de que alguien, después de mucho tiempo, volvía a cuidar ese lugar. No con órdenes ni con reclamos, solo con presencia, con el simple y poderoso hecho de estar. Al 5.º día, una tormenta llegó desde la sierra sin avisar. El cielo se cerró de golpe sobre los pinos y el viento trajo consigo una lluvia fría y densa que golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Nahuel estaba en el granero cuando comenzó, pero la tormenta fue tan repentina que Isabela abrió la puerta de la cabaña y le gritó desde el porche que entrara antes de que el granero se llenara de agua. Fue la primera noche que compartieron el mismo techo de verdad. Isabela preparó sopa mientras la lluvia repiqueteaba sin parar. Nahuel se sentó a la mesa de madera, en el mismo lugar donde ella había comido sola tantas veces, y algo en esa escena tan ordinaria tuvo un peso inmenso para ella. Comieron despacio, hablando poco, pero esta vez el silencio no era incómodo, era casi cómodo, casi natural. Después de cenar, Nahuel sacó de entre su ropa un papel doblado varias veces. Lo puso sobre la mesa con cuidado, como si fuera frágil. Era una carta del señor Durán, su patrón, escrita antes de que saliera de viaje. En ella, el hombre afirmaba con sus propias palabras que confiaba en Nahuel y que la acusación no tenía fundamento. Pero sin un testigo que corroborara los hechos, esa carta valía poco ante el sheriff que Castellanos tenía en el bolsillo. «Necesito llegar al juzgado del condado», dijo Nahuel. «El juez Torres es honesto. Si llego antes de que Castellanos lo corrompa también, hay posibilidad de que me escuche. Pero el camino pasa por San Marcos, y Castellanos tiene hombres apostados. Solo no puedo». Levantó la vista hacia ella con una expresión directa, sin súplica, sin manipulación. «No le pido que venga, solo le pido que me diga si conoce otro camino». Isabela estudió el mapa que Nahuel dibujó en el dorso del papel. Conocía esas sierras mejor que nadie. Había crecido ahí, había recorrido esos caminos con su padre siendo niña, había aprendido cada atajos y cada peligro que la montaña escondía. Señaló un sendero que cruzaba por el norte, por encima del río Salinas que evitaba San Marcos por completo. Era más largo, pero seguro. «Lo conozco yo», dijo entonces y su propia voz la sorprendió. «Le llevaré». Nahuel abrió la boca para responder, pero ella lo detuvo con un gesto. «No me lo agradezca todavía. Primero lleguemos». Afuera, la tormenta rugía. Adentro, 2 soledades que nunca habían buscado compañía acababan de tomar la misma decisión, al mismo tiempo, sin que ninguno de los dos supiera exactamente cuándo había dejado de ser un extraño. Durante las primeras horas hablaron poco, pero el camino era largo, y el silencio fue cediendo espacio, poco a poco, a las palabras. Nahuel le preguntó por su familia, por la cabaña, por cómo una mujer sola mantenía aquella propiedad en medio de la sierra. Isabela respondió con honestidad, sin adornar la verdad. Su padre la había dejado la cabaña, su marido Andrés había sido un hombre encantador que escondía deudas y promesas incumplidas detrás de una sonrisa perfecta. «Me enamoré de lo que creí que era», admitió Isabela mirando el camino entre los oídos de su caballo.
Cuando murió, descubrí que no lo conocía de verdad. Eso duele de una manera diferente al duelo. No lloras solo la pérdida, lloras también por la persona que creíste que estabas queriendo. Guardó silencio un momento. Por eso vivo sola, no porque haya decidido estarlo, sino porque todavía no sé muy bien en quién confiar. Nahuel escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él asintió despacio. Yo tampoco confío fácilmente, dijo. Crecí aprendiendo que la desconfianza salva vidas, pero también aprendí que vivir sin confiar en nadie no es vivir, es solo sobrevivir. La miró brevemente. Hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Isabela no respondió, pero las palabras se le quedaron dentro, moviéndose como algo que busca dónde quedarse. Al mediodía pararon junto a un arroyo para descansar al caballo y comer algo. Nahuel encontró bayas silvestres que reconoció sin dudar, y las puso frente a Isabela con la naturalidad de quien comparte lo que tiene sin esperar reconocimiento. Ella las aceptó con la misma naturalidad, y en ese gesto simple y cotidiano, algo entre ellos cambió de temperatura. No fue dramático, fue suave, como cambia la luz al final de la tarde. No lo dijeron con palabras, pero cuando volvieron a ponerse en camino, Nahuel caminaba un poco más cerca del caballo, e Isabela no alejó las riendas. Llegaron a las afueras del pueblo de Valle Sereno, al atardecer del segundo día. Era una localidad pequeña, con una plaza de tierra y una iglesia de adobe blanco. El juzgado del condado estaba en el extremo norte, junto a la oficina del correo. Isabela conocía al alcalde, don Evaristo Medina, un hombre mayor que había conocido a su padre y que tenía fama de ser justo aunque lento. Decidieron que ella entraría primero, sola, para preparar el camino. Pero cuando Isabela se acercaba al juzgado lo vio. Rodrigo Castellanos estaba en la puerta de la cantina de enfrente, hablando con dos hombres que llevaban armas visibles. Era un hombre corpulento de unos 40 años, con el bigote bien recortado y los ojos de quien está acostumbrado a salirse con la suya. En ese momento, Castellanos la vio a ella también, y su expresión cambió de una manera que a Isabela le heló el alma. «Señora Ríos», se acercó con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Qué sorpresa encontrarla por aquí. ¿Venía a hacer algún trámite?». Isabela respondió con calma, mencionando un asunto de escrituras de la cabaña. Pero Castellanos no parecía convencido. Sus ojos recorrieron la calle con una curiosidad demasiado afilada. «He escuchado que anda rondando por su propiedad un apache. Espero que no haya tenido problemas, señora». «Ningún problema», respondió Isabela. «Vivo sola, señor Castellanos. Cualquier cosa inusual la habría reportado al instante». Sonrió con frialdad, como cualquier persona honesta haría. Dejó flotar el énfasis en la última palabra apenas un segundo antes de continuar su camino. El corazón le latía fuerte, pero mantuvo el paso firme. Entró al juzgado y pidió ver al juez Torres con urgencia. El juez Torres era un hombre delgado de cabellos blancos y mirada perspicaz. Escuchó a Isabela con atención. Cuando ella terminó, él llamó a su secretario y pidió revisar el expediente del caso Arriaga. Había inconsistencias. La fecha del supuesto robo no coincidía con el testigo que Castellanos había presentado. El juez frunció el ceño. «Necesito escuchar al señor Arriaga directamente», dijo. «¿Puede traerlo aquí de manera segura?». Isabela salió, cruzó la plaza con paso decidido y encontró a Nahuel esperando entre los árboles al borde del camino, tal como habían acordado. Le contó lo del juez, le contó también que Castellanos estaba en el pueblo. Nahuel escuchó todo sin moverse. Luego miró hacia la plaza, hacia el juzgado, hacia la cantina donde Castellanos seguía apostado como una amenaza que esperaba su momento. «Voy», dijo simplemente. «Esto termina hoy». Entraron al juzgado juntos. Isabela caminaba a su lado con la cabeza alta, y eso no pasó desapercibido en aquel pueblo pequeño donde todos se conocían y todos miraban. El juez Torres los recibió en su despacho con la puerta cerrada. Nahuel habló con una calma que impresionó al juez. Relató los hechos con precisión, fecha a fecha, detalle a detalle,
y presentó la carta del señor Durán como respaldo. El juez escuchó sin interrumpir, pero antes de que el juez pudiera emitir ninguna resolución, la puerta del despacho se abrió con violencia. Castellanos entró seguido de sus dos hombres y del sheriff Perales, un hombre de hombros caídos que evitaba mirar al juez a los ojos. Castellanos habló en voz alta, con la seguridad de quien cree que el dinero ha comprado todas las voluntades de la sala. Acusó a Nahuel de fuga, de resistencia, y agregó que la señora Ríos era cómplice por haberlo escondido. «Esta mujer ocultó a un fugitivo», dijo Castellanos señalando a Isabela, «en su propia casa. Eso la convierte en parte del delito». Isabela sintió que el suelo se movía bajo sus pies, pero no retrocedió. Miró a Castellanos directamente y respondió con una voz que no tembló. «Ayudé a un hombre inocente a llegar ante un juez honesto. Si eso es un delito, me alegra haberlo cometido». El juez Torres se puso de pie. Con una sola mirada fría al sheriff Perales, dejó claro quién mandaba en esa sala. «Señor Castellanos», dijo con voz pausada, pero con filo de acero, «en este juzgado yo decido quién es culpable y quién no, no usted». Luego señaló a los hombres armados. «Salgan de aquí ahora mismo, o los arresto a todos por obstrucción a la justicia». Fue un momento de silencio absoluto. Luego, uno a uno, los hombres salieron. Pero Castellanos no había terminado. Al salir, le susurró algo a uno de sus hombres que Isabela no alcanzó a escuchar. Nahuel sí lo escuchó, y la expresión en su rostro cambió de una manera que Isabela aprendería a leer más tarde, cuando ya lo conociera de verdad. No era miedo, sino alerta. El tipo de alerta que tiene quien sabe que el peligro no desaparece cuando sale por una puerta, solo cambia de forma. «Hay que volver a la cabaña esta noche», le dijo Nahuel en voz baja cuando salieron del juzgado. «Castellanos mencionó el nombre del lugar. Creo que va a intentar algo». Isabela lo miró fijamente. «¿Qué tipo de algo?». Nahuel no respondió de inmediato. Solo apretó la mandíbula y dijo: «El tipo que no puede permitirse dejar testigos sueltos». Llegaron a la cabaña antes que la oscuridad, pero apenas. El cielo todavía tenía rastros de naranja cuando Isabela vio el humo, fino al principio, casi imperceptible entre los pinos, luego más denso, más oscuro, subiendo desde la parte trasera de la cabaña donde estaba el granero. Desmontó antes de que el caballo se detuviera del todo y corrió, pero Nahuel la tomó del brazo con firmeza. «Están ahí», dijo. Su voz era baja y segura. «Si entra, la usan de rehén, escúcheme». Isabela se detuvo, aunque cada instinto le gritaba que corriera hacia su hogar, hacia lo único que le quedaba de su familia, hacia esas paredes de madera que olían a su abuela y a su infancia. Nahuel se colocó frente a ella y la miró a los ojos. «Su vida vale más que la cabaña. ¿Me escucha? Más que cualquier cosa dentro». Castellanos salió por la puerta delantera con una antorcha en la mano y una sonrisa que Isabela nunca olvidaría. Detrás de él, sus dos hombres. El granero ya ardía con un crepitar naranja que iluminaba la noche. «Vengan hacia aquí los dos», dijo Castellanos, «o el fuego llega a la cabaña en 10 minutos». Hizo una pausa deliberada. «O el apache se entrega a mí y la señora puede salvar su casa». Nahuel soltó el brazo de Isabela muy despacio y dio un paso hacia adelante, solo uno. Pero ese paso lo dijo todo. Isabela entendió en ese instante lo que él estaba dispuesto a hacer, y algo en su interior se negó con una fuerza que la sorprendió a ella misma. «No», dijo en voz alta, «no se mueva». Y se adelantó ella, colocándose entre Nahuel y Castellanos, mirando al hombre directamente a los ojos. «Rodrigo Castellanos», dijo con una claridad que cortó el ruido del fuego. «El juez Torres ya tiene la carta del señor Durán, ya sabe que usted robó ese dinero, ya tiene las fechas que no cuadran con su testigo. Mañana habrá una orden de arresto con su nombre». Hizo una pausa. «Así que esta noche usted no está aquí para hacernos daño. Está aquí porque tiene miedo, y los hombres con miedo cometen errores que los persiguen toda la vida». Fue el sonido de cascos lo que rompió el silencio. El alcalde don Evaristo Medina llegó con 4 hombres del pueblo, alertados por el humo visible desde el camino. El juez Torres venía con ellos. Castellanos miró a su alrededor
y vio que el cerco se cerraba. Los dos hombres que lo acompañaban bajaron las armas sin que nadie se lo pidiera, y Rodrigo Castellanos, por primera vez en muchos años, no tuvo a quien culpar. Las llamas del granero tardaron 2 horas en apagarse. Los hombres del pueblo formaron una cadena con baldes desde el arroyo, y Nahuel trabajó junto a ellos sin que nadie le pidiera que se fuera ni le lanzara la mirada de sospecha a la que estaba acostumbrado. Fue un detalle pequeño, casi invisible, pero que él registró con la misma precisión con la que había aprendido a registrar todo lo que podía significar peligro o lo contrario. Castellanos fue detenido esa misma noche. El sheriff Perales, viendo que el viento había cambiado de dirección, colaboró con el juez Torres para entregar toda la documentación que tenía sobre el caso. 3 días después, cuando el señor Durán regresó de su viaje y declaró formalmente a favor de Nahuel, el juez emitió la resolución. El caso contra Nahuel Arriaga quedaba cerrado por falta de pruebas y por evidencia de fabricación de cargos. La mañana en que Nahuel recibió el papel que le devolvía su nombre limpio, Isabela estaba sentada en el escalón de la cabaña, bebiendo café y mirando los pinos como hacía todas las mañanas desde que era niña. Él llegó caminando desde el pueblo, despacio, con el papel doblado en la mano. Cuando llegó al porche no dijo nada de inmediato. Solo se sentó a su lado, en el mismo escalón de siempre, y puso el papel entre los dos. Isabela lo leyó sin tocarlo. Luego miró hacia los árboles. ¿Y ahora?, preguntó. Era la pregunta más simple y más cargada que había hecho en mucho tiempo. Nahuel miró también hacia los pinos, como si la respuesta estuviera allá entre las ramas. El señor Durán me ofreció volver al rancho, dijo, y el pueblo de Valle Sereno me conoce ahora. Tengo opciones. Hizo una pausa. Pero hay algo que no sé todavía. ¿Qué cosa?, preguntó Isabela en voz baja. Nahuel se volvió hacia ella. No fue un gesto dramático, ni una declaración elaborada. Solo la miró de la manera en que la había mirado aquella primera noche, con esa honestidad directa que no sabía disfrazar. «Si hay razón para quedarme cerca», dijo. Isabela bajó la vista al café que ya se había enfriado entre sus manos. Luego levantó los ojos hacia él, y por primera vez en 2 años sonrió de verdad. «El granero necesita ser reconstruido», dijo. «Eso lleva tiempo». Nahuel asintió muy despacio, sin apartar la mirada. «Tengo tiempo», respondió, y en esas 3 palabras sencillas, dichas en la mañana clara de los pinos, con el olor a tierra húmeda y café caliente, quedó guardado todo lo que no necesitaban decirse todavía, lo que el miedo había impedido durante semanas. La calma de aquel momento lo dijo por ellos. El granero quedó mejor que antes. Lo construyeron entre los dos, con maderas del pino viejo que había caído en la tormenta de octubre, y con la ayuda inesperada de algunos vecinos de Valle Sereno que llegaron un sábado con herramientas y sin que nadie los llamara. Fue la primera vez que Isabela entendió que la reputación de una persona puede cambiar, que el tiempo y los actos honestos tienen el poder de reescribir lo que el rumor había borrado. Nahuel volvió al rancho del señor Durán durante las temporadas de trabajo, pero la cabaña se convirtió en el lugar al que regresaba. Llegaba siempre antes del anochecer. A veces traía algo del mercado, otras veces solo traía el cansancio limpio de un día de trabajo bien hecho. Y siempre, Isabela tenía café caliente esperando en el escalón del porche, porque había descubierto que esperar a alguien con alegría es una de las formas más silenciosas del amor. El pájaro tallado en madera que Nahuel había hecho durante los primeros días quedó sobre la repisa de la chimenea, entre una vela y el retrato del padre de Isabela. Nadie lo puso ahí con ceremonia. Un día simplemente estaba allí, y así se quedó. Cada vez que Isabela lo veía, recordaba aquella noche de luna llena, el crujido de la madera, los ojos oscuros y cansados de un hombre que había pedido solo una noche de abrigo. Y pensaba que las cosas más importantes de la vida no llegan anunciadas, no llegan con fanfarria ni con señales visibles. Llegan en mitad de la noche, cuando menos las esperamos, cuando ya habíamos dejado de buscarlas. Llegan con el sonido de pasos en la oscuridad y una mirada que no miente.
Llegan a veces con el aspecto del miedo, pero llevan adentro, bien escondido, todo lo que el corazón necesitaba. Isabela Ríos dejó de ser la viuda de Vargas. En el pueblo comenzaron a llamarla simplemente Isabela, o Doña Isabela cuando querían mostrar respeto, y a Nahuel Arriaga, que había llegado sin nombre a aquel valle y que había tenido que ganar el suyo de nuevo, los vecinos lo saludaban por la calle con el tipo de asentimiento que se reserva para quienes uno reconoce como parte del lugar. Ninguno de los dos habló mucho de amor durante mucho tiempo. No lo necesitaban. Tenían algo más difícil de construir y más difícil de destruir: confianza. La clase que crece despacio, que no necesita ser declarada a gritos, que se asienta en los gestos cotidianos, en la presencia constante, en la certeza de que el otro permanecerá cuando el viento vuelva a ponerse difícil. Y esa clase de amor, la que nació de una noche de miedo y de una decisión valiente, era la que dura toda la vida. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.